Señor les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Todo es posible, dice la canción, amén. Si puedes creer. Pero lo más hermoso dice que se siente la mano de Dios. Gloria a Dios. Les voy a pedir, mis hermanos, que vayan abriendo sus Biblias en Isaías capítulo 66. Le damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo. El Señor sea redarguyendo vidas, trayendo palabra de aliento para cada uno de ustedes, amén. Porque el Señor es bueno, mis hermanos, siempre tiene misericordia para con nosotros, amén. Isaías 66, capítulo 66, versículo 2, amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a la palabra dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que pongas de nuevo en mí, Padre, para poder explicar tu palabra conforme a tu deseo, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo maravilloso que has sido con nosotros. Bendice tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título, mis hermanos, de esta palabra se llama humilde de espíritu. Todos sabemos que para estar ante la presencia del Señor necesitamos tener humildad. Amén. Pero aquí nos damos cuenta cómo Dios dijo así: el cielo y el trono y la tierra del estrado. Estoy leyendo el capítulo 1, el versículo 1 dice: Jehová dijo así: el cielo y el trono y la tierra, estado de mis pies, donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo. Él está haciendo una pregunta, pero fíjense en el versículo 2 que acabamos de leer, dice: mi mano hizo todas estas cosas. Aquí el Señor está mostrando el poderío de Él. Lo está dejando a flor de piel a que nosotros conozcamos el poder de Él. Como el pastor predicaba, que el Señor de la nada hace un camino. ¿Por qué? Porque Él es maravilloso, Él es eterno, Él es sabio. Su sabiduría es inmensa, amén. Dice: y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es aquel que es pobre y humilde de espíritu? Aquella persona que es sumisa, callada, pero también dice pobre. Él recalca que una persona que es pobre de espíritu, él lo que está recalcando aquí está diciendo: esa persona que es pobre de espíritu, yo lo miraré. ¿Por qué? Porque todos los que tienen un propósito, que todos los que son pobres tienen el deseo de crecer. Amén. Entonces el Señor dice: yo miraré a ese que es pobre y humilde de espíritu. Amén. ¿Cuántos son humildes de espíritu aquí? Aleluya. La gloria es para el Señor, mis hermanos. Amén. Fíjese que el cristiano que realmente es humilde de espíritu obedece la palabra del Señor, no la pone en tela de juicio. Él sabe que el poder del Señor es tan grande que él siempre va a ser sumiso al Señor. Cuando él oye sus palabras, dice: sí, Señor, como tú digas. Obediente. Es una persona humilde. Amén. Si nosotros somos humildes en espíritu, nosotros tenemos que hacer lo que la palabra del Señor dice. La mayoría de los que estamos aquí, bueno, excepto Isis, que no es padre, no es madre, pero la mayoría de los que estamos aquí somos padres. ¿Cuántos de ustedes les gusta que sus hijos le obedezcan? Amén. A mí también me gusta que mi hijo me obedezca. ¿Verdad que son bien obedientes? ¿Verdad que sí? Amén. Pues ahora volteemos la tortilla. Imagínense cómo se pone Dios cuando nosotros no somos desobedientes. Santo. Amén. Él se aira con nosotros. Y nosotros, el propósito, mis hermanos, de hacer un cristiano humilde es saber, como dice la palabra,
que nosotros tenemos que saber que Cristo es nuestra máxima autoridad. Aleluya. No tenemos que dejarlo fuera para nada. Tenemos que ser dependientes de Él en todo momento. Amén. Amén. El cristiano que reconoce la palabra tiene temor de Dios. Porque hay veces decimos, el Señor ya me conoce. Eso es verdad, el Señor te conoce, pero ¿tú crees que el Señor quiere que hagas lo que tú estás haciendo mal? No, el Señor no quiere, amén. Aleluya. Cuando uno reconoce que la palabra del Señor es pura, limpia y sin error, ese cristiano está caminando conforme el Señor desea. Amén. Es importante, mis hermanos, que sepamos que la grandeza de Dios nos enseña a ponernos en el nivel que nosotros tenemos. Amén. Sabemos que Dios es más poderoso y más grande que cualquiera. Y eso nos enseña a nosotros saber qué humildad debemos de tener ante la presencia de Dios. Presentarnos ante Él puros, limpios. Porque si nosotros andamos con nuestras cosas y siempre andamos en pleitos o enojados con algún hermano por algún motivo, déjeme decirle que si usted viene aquí y usted se hinca aquí, y si usted anda molesto con algún hermano, usted nada más vino en cárcel a Juan Diego, no vino en cárcel al Señor. Amén. ¿Por qué tenemos que andar enojados con alguien? De eso no, la palabra del Señor bien clara es. Amén. Bien clara. Sí, dice que él dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi respeto? Entonces Él lo que quiere es que nosotros obedezcamos su palabra también. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a ir a unos capítulos en Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a ver estos versículos, mis hermanos, que la verdad son importantes estudiarlos, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo de gentes que se habían metido a la iglesia a meter diferentes doctrinas y cosas que nada más hacían a la gente caer en vanidades y cosas que ellos lo estaban implementando como algo bíblico, y no, eso no era correcto. Amén. Dice, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no está conforme. Esta palabra conforme tiene tres significados. Dice, atenerse, estar de acuerdo o abrazar. Si alguno, dice, no se conforma a las sanas palabras, si alguno no abraza las sanas palabras o no está de acuerdo a las sanas palabras. Las sanas significa limpio, higiénico, como cuando preparamos la comida, algo limpio, algo higiénico, cuando esterilizamos algo que está descontaminado, porque si sabemos que comemos algo que está contaminado, como es la verdura, a veces que el pollo nos puede dar salmonela, y ese es el evangelio que a veces le dan a uno. Por eso el Señor está diciendo, si alguno no se conforma o abraza las sanas palabras, las limpias palabras, dice, de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina conforme a la piedad. Mire, la doctrina conforme a la piedad significa que es aquella que te enseña toda la humildad delante de Dios. Te enseña esa humildad que tú debes tener en todo momento de la palabra. Porque te pueden envolver con cualquier otras cosas, pero pues tú tienes que tener el discernimiento. Además, nosotros como cristianos, si tenemos 1 año, 2 años, 3 años tal vez en el evangelio, digamos que nosotros debemos ya de saber cuando es la palabra de Dios la que estamos escuchando. Si tenemos 6, 7 meses o algo así, pues tal vez puede ser un poquito difícil discernir cuando Dios habla, o cuando es la palabra de Dios. Pero cuando ya tienes rato y estudias la palabra, nadie te puede engañar. Amén. Amén, aleluya. Dice, y si enseñan doctrinas conforme a la piedad, dice, si no enseñan y no están conformes con las doctrinas conforme a la piedad, está envanecido. Amén. Esta palabra envanecido quiere decir que está diciendo un montón de cosas que no tienen razón. Ya se le subieron los humos, como dice. Y hay un dicho por ahí que dice que cuando el fuego del corazón se te apagó por lo que realmente tienes que predicar, que es la palabra de Dios, entonces se te subieron los humos a la cabeza. Ustedes se dan cuenta que cuando hay lumbre y usted le echa agua o tierra, empieza a salir humo, empieza a subir.
Eso se trata de estar envanecido, ya tiene humo en la cabeza, ya se siente más que nadie. Amén. Y nada sabe, y delira, dice, en cuestiones. Esta palabra delira quiere decir que se volvió loco. Amén, por cuestiones irrazonables, que ya nada más está hablando cosas, dice. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Porque nosotros sabemos que en estos mismos versículos, en el capítulo 10, dice cuál es el propósito de todos estos que andan hablando así. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que realmente quiere la gente, que predica lo que quiere y no se basa conforme a la Biblia. Y Dios, mis hermanos, Dios ha puesto en nosotros hablar lo que es la palabra. Gloria a Dios. Ese es el propósito del Señor, solamente hablar la palabra y nada más. Amén. Pero ¿cómo vamos a hablar la palabra? Siendo humildes de espíritu. Porque si nos pasa como estas gentes que se engrandecen y se vuelven locos nada más creyendo lo que ellos piensan, pues entonces nuestra humildad se fue como el humo, se fue para arriba. Y perdemos la razón por la que estamos aquí. Amén. Mire, vamos a mirar a 3 hombres que ellos fueron humildes de espíritu. Amén. Empezamos con Noé. Por ejemplo, Noé, el Señor le dijo, cuando el Señor se dio cuenta que la tierra estaba corrompida, que ya era pura maldad, el Señor le dijo que Él iba a hacer un arca. Amén. Le dio las medidas, le dijo, vas a hacer un arca de madera de gofer, la vas a calafatear de brea y todo esto. Y Él le fue dando las instrucciones. Y le dijo, vas a hacer primer nivel, segundo nivel y todo. Él le fue dando las medidas y la madera con la que iba a usar. Ahora, se preguntan, este hombre era humilde. ¿Por qué no se puso como en estos tiempos que ahorita ya decimos, y Señor, ¿y por qué no mejor hacemos una lanchita nada más? ¿O por qué no hacemos un Titanic? ¿Por qué Él no cuestionó, Señor, y por qué estas medidas? ¿Y por qué esta madera? ¿Por qué no usamos esta otra, el bambú que se viene pareciendo más o menos a la madera de gofer? Hombres humildes que aprendieron a oír la voz de Dios y que obedecieron. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos tener, humildes, ser humildes todo el tiempo, humildes, porque el Señor dice que Él mirará al pobre, el que es pobre y humilde de espíritu. Aleluya. Si nosotros queremos tener la presencia del Señor en nuestras vidas, tenemos que aplicarnos a esto. Amén. Y nos damos cuenta que Noé obedeció todo. Fíjense lo que dice, miren, en ese capítulo, Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Qué maravilla obedecer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí vienen las bendiciones. Ustedes saben qué pasó con su familia. Amén. Se salvaron y pues algunos se perdió, pero eso es lógico. Sabemos que no todos se van a salvar. Le voy a decir por qué. Porque nosotros ahorita podemos mirar a un hermano que esté bien en la palabra del Señor y al ratito lo miramos haciendo otras cosas. Y vamos a decir, ¿pero qué pasó con ese hermano? Se miraba que estaba bien ungido por el Espíritu Santo pero no todos se salvan, hermano. Porque llegamos aquí y somos una cosa y afuera somos otra. Amén. Entonces, seamos humildes de espíritu. Amén. Vamos a ver a Abraham, mis hermanos. Abran Génesis en el capítulo 22. Génesis capítulo 22. Vamos a mirar a este hombre, mis hermanos, que tuvo una prueba muy grande. Y se va a dar cuenta usted cómo el Señor trabaja en nosotros. ¿Ya lo tienen? Amén. Génesis capítulo 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y escuche, y él respondió, heme aquí. Fíjese, este hombre ya tenía un trato con Dios, ya conocía la palabra de Dios, ya sabía escuchar la palabra de Dios. Así tenemos que ser nosotros.
Cuando tenemos una comunicación y estamos en constante comunicación con el Señor, vamos a saber cuando Él nos habla o Él nos está mandando a decir algo. Aleluya. Que seamos oído atento todo el tiempo. La palabra de Dios, le voy a decir algo, no se puede ignorar y no la podemos dejar pasada por alto. Cuando Él habla, hay que obedecer. Seamos como el espíritu que tenía Noé. Amén. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, le está aclarando, fíjese, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moab y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese el espíritu de humildad de Abraham. Fíjese, ¿por qué no le dijo él, Señor, por qué no mejor aquí en el cerro de Hollywood, que está más cerca? ¿Por qué me está mandando hasta allá? ¿Por qué? Porque estos hombres obedecían la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer la palabra de Dios. Yo, mis hermanos, estoy seguro que si usted obedece la palabra de Dios y camina conforme a la palabra del Señor, las bendiciones se van a derramar en su casa grandemente. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque el Señor dice que al que lo honra, Él honrará también. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y Abraham, dice, y lo llevarás, dice, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Usted cree que Abraham durmió? Yo creo que no. Si nosotros nada más nos van a cobrar la renta 2,000 pesos, no dormimos. Imagínese, a Abraham le están pidiendo a su hijo. Su hijo que esperó 25 años esa promesa para írselo a entregar al Señor. No, mis hermanos, imagínense qué difícil es ya. Y enalbardó un asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Fíjese cómo la obediencia primero. Amén. Al tercer día, fíjese, al tercer día alzó Abraham sus ojos. Fíjese, 3 días, mis hermanos, 3 días de angustia y oscuridad para él. Nosotros no sabemos, pero nos podemos imaginar cómo iba ese hombre derramando sus lágrimas, pero el Señor había probado su corazón. Pero era un hombre humilde de espíritu, y eso hace la obediencia hacia Dios, saber que Dios es más grande sobre nosotros. Amén. Al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos ahí hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, yo quiero poner aquí una pausa y mirar la fe de Abraham. Porque Abraham está diciendo, iremos y volveremos. Amén. Aleluya. Esta no es una confesión positiva, mis hermanos, como dicen muchos. Esta es fe, y una fe grande en el Señor. Amén. Y porque dice, iremos y volveremos. Él está confiando, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, era lógico, entonces habló Isaac a Abraham. Era lógico que el muchacho tenía que hablar. Y le dijo, Padre. Y el padre le dijo, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El muchacho ya estaba pensando otras cosas, Pues era lógico, va a decir, más para allá arriba tal vez no vamos a encontrar nada. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Otra vez, la fe en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la fe en Dios? Porque Abraham sabía que Isaac iba a tener una descendencia. El Señor le había dicho, cuenta las estrellas. Señor, no puedo contarlas. Cuenta los granitos de arena. Señor, no los puedo contar. Así será tu descendencia. Entonces Abraham ya sabía. Por eso él se sentía con esa fe, esa seguridad que debemos de tener nosotros. Si caminamos en el Señor, tenemos que tener esa seguridad. Amén. Dice,
Y respondió Abraham: y Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac, su hijo. Fíjese lo que le voy a decir. ¿Por qué Isaac, al mirar que lo estaban atando, no habló? No dijo nada. A lo que a mí me viene a mi pensar es que a Isaac ya le había dado el Señor una revelación, lo que podría ser la resurrección, porque de ahí, de la descendencia de Isaac, viene toda la generación de donde aparece Jesús. Entonces, para mí que el Espíritu Santo ya le había dado una revelación a él de lo que él iba a hacer en el tiempo. Amén. Pero el Señor a quien estaba probando era Abraham. Amén. Y se puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. ¿Se imagina? ¿Qué ejemplo nos da esto? Que el Señor en algún momento, así como nosotros tenemos nuestra liviandad de hacer nuestras cosas que a nosotros nos gusta, el Señor en un momento te va a decir: déjalo. En un momento te va a decir: entrégamelo, porque te está quitando tu enfoque hacia mí. Amén. Entonces tú sabrás si se lo entregas. Si entregas tanto que estás amando en un momento, tú sabrás si se lo sueltas al Señor. Si confías en Él, se lo vas a soltar, y si no. Amén. Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a mirar a otro hombre, mis hermanos. Moisés. A Moisés también, ¿se acuerdan que el Señor le dijo: Moisés, saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto? Amén. Y Moisés obedeció. Sabemos que Moisés tenía su carácter, mis hermanos. Entonces también sabemos que era un hombre usado por Dios, grandemente. Y créanme que a pesar de toda la historia que pasa con Moisés, él fue un hombre obediente a Dios y temeroso de Dios. Amén. Dios también le dice cómo deben de ser los sacrificios. Él le dice: ¿sabes qué? Mira, si me vas a hacer sacrificio, los sacrificios tienen que ser así. No me vas a dar un animalito que era lo que sacrificaban. No vas a dar un animalito tuerto, cojo, nada, que no tuviera ningún defecto. El sacrificio tenía que ser perfecto, porque esa era la comunión con Dios. Amén. Entonces el Señor les explica cómo tiene que ser todo el sacrificio, y ellos lo hacen conforme a Dios le explica. Y en su caminar también Dios le da la orden a Moisés de construir el tabernáculo. Igual, el Señor le da las medidas, le da los tipos de materiales que tienen que usar, como el metal, el oro, todos los tipos de metales. Le dice qué tipo de madera y cómo tiene que ser. ¿Y qué tiene que llevar el tabernáculo? En ningún momento yo veo que Moisés diga: Señor, pero ¿y un tul para qué? ¿Para qué quieres un tul ahí? El tul no sirve de nada. ¿Por qué tú quieres que vaya un tul ahí? ¿O por qué quieres esta tela? ¿Por qué esta tela azul? ¿Por qué no ponemos una moradita? No. Ellos obedecieron la palabra de Dios, conforme el Señor mandaba. Amén. Aleluya. Y ellos, en su obediencia también, el Señor le dijo: mira, el sacerdote que era Aarón, dijo: él se va a vestir así, y le vas a poner esto en su cabeza, y le vas a poner una piedra en su pecho, y se va a vestir así, y aquí va a estar el templo santo y el otro templo, y él le da todas las instrucciones, hasta las medidas de los perfumes que iban a usar, todo el Señor le dice cómo tenían que ser. Amén. Ahora nos damos cuenta de algo, que el Señor es el que dice cómo es la adoración. Él da órdenes de la adoración. Si nosotros venimos y adoramos nada más por momentos y nos pasamos pensando en otras cosas y no estamos adorando realmente como el Señor manda,
entonces, haga de cuenta que le estamos rascando la panza a Buda nada más. Amén, no estamos haciendo nada, la verdad no estamos haciendo nada. El Señor ya dejó la forma de la adoración. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir. Entonces nosotros cuando vemos a estos hombres, mis hermanos, que eran humildes de espíritu, nosotros tenemos que apegarnos a ellos. Amén. Mientras nosotros seamos obedientes a la palabra, como nosotros queremos que nuestros hijos sean, cuando nosotros les decimos vete a comprar una libra de tomate o algo, que se levantan tan rápido que a veces hasta las llaves se les olvidan por lo rápido que van. Entonces, cuando seamos así, entonces el Señor nos va a multiplicar, nos va a bendecir. Amén. Fíjese cómo el Señor muestra la comunión que tenía con Moisés. Nada más fíjese. Éxodo 26:30, no lo busque. Dice, y alzarás, le dice, cuando ya esté terminado el tabernáculo, alzarás. El tabernáculo era como un tipo casa de campaña. Amén. Pero el Señor sabía que tenían que poner el maná, la vara de Aarón y todas las cosas que el Señor ahí iba dando, las tablas de los 10 mandamientos, todo. O sea que tenían que ir ahí. Y le dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que el Señor le daba revelaciones a él. ¿Cómo nos da la revelación a nosotros? En su palabra. En su palabra está la revelación para nosotros. Con él era personal, pero a nosotros está en su palabra. Amén. Mire, vamos a ver a un hombre totalmente diferente a esto y vamos a darnos cuenta cómo si nosotros no cargamos ese espíritu humilde hacia Dios, nos va a traer consecuencias. Amén. Vayan buscando en su Biblia, primera de Samuel 15. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Amén, aleluya. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? El Señor le había ordenado a Saúl que matara a todos los amalecitas. Le dijo, ve y rae con todos ellos de una vez. Matanza general, le dijo a todos los que estaban ahí. Pero ¿qué pasó? Saúl tomó sus propias decisiones. Fíjese, si Dios les había dicho que mataran a todos los amalecitas, ¿por qué? Porque todo lo que ellos hacían era totalmente adverso para Dios. A él no le gustaba lo que ellos hacían. Andaban en pecado. O sea, todo lo que viene en el Nuevo Testamento de no fornicarás, no robarás, todo eso. El Señor dijo, ve y rae con ellos de una vez completo. Mata a todos, desde el último animal, la última cucaracha hasta el más grande, al rey. A todos. Ahora vamos a ver lo que hizo este hombre, que por su espíritu, no siendo humilde, altercó con Dios. Amén. Dice, primera de Samuel 15:16. Él ya había ido y había tomado sus propias decisiones. 15:16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha hecho esta noche, lo que ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Pues sí, claro que sí. El Señor lo había dejado que él fuera rey. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y haz guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Está diciendo, ¿por qué pues no has oído la orden que te dio Dios? Lo está reprendiendo. Y créame que es bueno a veces reprender a alguien cuando tú lo estás mirando en su afán, en sus cosas que él solamente piensa que están bien. Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Él había mirado que habían cosas ahí que él dijo, pues esto está bueno, me voy a quedar con esto. Amén. Entonces Dios le hace saber a Samuel para que le diga a Saúl.
Y él respondió, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fíjese, le están haciendo ver, o sea, este Saúl, mis hermanos, estaba totalmente equivocado, estaba errando en lo que el Señor le había dicho, pero era terco, estaba diciendo: no, pero si yo hice como él me dijo. O sea, cualquiera se podía dar cuenta, lo podía mirar la mamá, el papá, el hijo, el perro y la araña que salieran por ahí, pero menos él no lo estaba mirando. Amén. Dice, antes bien, dice, que oyó la voz, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjese, si el Señor le dijo: ve y ra esa tierra, mata a todos, ¿por qué él agarró y se llevó al cabecilla de ese clan, vamos a decir, o a ese rey? ¿Por qué se lo llevó? Porque ha de haber dicho: mire, pues tal vez Dios quiere que yo lo mate, pero yo lo veo buena onda, mejor lo voy a dejar. ¿Sí? Me cae bien. A lo mejor tenían los ganados bien gordos y pues a lo mejor de él aprendo cómo es que se engordan los ganados. Por algún motivo él lo dejó, o sea que él se creyó más misericordioso que Dios. Imagínense, él dijo: yo soy más bueno que él. Y eso pasa, mis hermanos, hay veces en una congregación, cuando disciplinan a alguien, hay veces dicen: pero ¿por qué lo disciplinaron? Porque ya está hecho el orden de cómo el Señor quiere que se discipline en la iglesia. Y alguien dice: ¿y entonces la misericordia? La misericordia hay, pero si se arrepiente. Si no, la disciplina tiene que ser. Y el Señor dice: si alguien no está conforme o está, digamos, siendo infructuoso en un grupo, aquí en la congregación, que llamen a los ancianos, que le lleve a consejo y que se tome una decisión. Y si sigue con lo mismo, dice que lo desechen. Entonces Saúl aquí estaba tomando decisiones que él pensaba que él podía hacer mejor que Dios. Y así hay personas que critican, que dicen: pero ¿por qué no le dieron oportunidad? ¿Por qué esto? Están pensando que ellos son mejores que Dios cuando ya hay una disciplina que se tiene que hacer. Amén. Y así hay muchos Saúles que hay veces se la llevan nada más diciendo que ¿por qué disciplinan así? Amén. Dice: mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Imagínense, del anatema. Él permitió que se llevaran las cosas del anatema. Amén. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjese, nada que ver este hombre con lo que era Moisés, Abraham, Noé, cuando hacían los sacrificios. Nada que ver. Él iba a dar de lo peor, de lo inmundo, le quería ofrecer en sacrificios a Dios. Pero para él fue fácil decir: yo no fui, fue el pueblo. Ellos fueron los que agarraron los animales. Pero ¿qué le pudo haber dicho Dios? Pero Saúl, tú no los advertiste, tú no le dijiste nada, no le llamaste la atención, que no debían de agarrar eso. Él como rey debió raer todo. Pero ¿sabe qué? Así hay muchos que pueden decir: si aquel hermano anda así porque él quiere, yo no le voy a decir nada. No, es que tenemos que hablar. Igual él debió hablar para decir: ¿sabe qué? Eso está mal, el Señor me dijo que todo le cortara la cabeza. Y en cambio dejó que se lo llevara. Amén. Pero fíjate, ahí no termina el asunto. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Lógico que no, ¿eh? Amén. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mientras nosotros estemos viendo cómo va la palabra, ¿tú crees que el Señor no va a estar feliz? ¿Por qué? Porque estamos mirando el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en cada palabra que viene. Amén. Porque como el pecado de adivinación y es la rebelión. Ahora fíjese, si nosotros nos ponemos en que hoy no voy a ir a la iglesia, y que vayan los hermanos, o que cualquier otro esté ahí, ya con ellos se hace el servicio. Estamos en rebelión para contra Dios. Nosotros sabemos que Dios son los servicios. Amén.
pero por algún propósito hay veces es difícil venir. Pero si seguimos en nuestra constancia, y nosotros nada más venimos un cierto día a darle cuenta a Dios de todas las cosas que hicimos en la semana, quiero que me digan cómo le hacen para hacer lo mismo, porque la verdad, si en un día se purifican y se limpian, pues ¿qué tipo de oración están trayendo? Amén. Porque sabemos que día a día el pecado está constante en nuestras vidas. Y yo no le digo que esté metido todos los días, pero que esté en comunión con Dios y que tenga un espíritu humilde. Humilde, amén. Y como los ídolos o idólatras, la obstinación, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Imagínense, aquí el Señor dijo, este no me sirve. Ahora, ¿nosotros estamos sirviendo a Dios correctamente? Tenemos que seguir su palabra. Su palabra que es lo más importante, lo más fiel. En Él vamos a encontrar las grandezas, lo mejor que podamos tener en esta vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, mis hermanos, ese día nosotros dimos un paso muy grande, amén, a la salvación. Solamente hay que continuar, porque no va a venir Dios y arreándonos así como las ovejas, amén. Él nos va a arrear en el momento en que Él nos empiece a apretar y nos empiece a hacer ver que Él es el único que tiene el poder, amén. Miren, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 8, versículo 5. Amén. Vamos a mirar a este hombre, mis hermanos, que nada que ver. Amén. ¿Ya lo tienen? Capítulo 8, versículo 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Todos saben que en aquellos tiempos los centuriones eran personas, ahora sí, con un alto rango y de poder, amén. En ese tiempo, la milicia, se puede decir, para ellos estaba realmente, tenían un entrenamiento muy rígido porque tenían que ser un ejército de respeto, amén. Dice, y diciendo al Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imagínate a un centurión, a un hombre fuerte de respeto, llegar y postrarse ante Dios, ante Jesús, y decirle, Señor, mi siervo está grave. Amén. Pero dice rogándole. Nosotros no podemos imaginar cómo es rogándole. Como por favor, no ya pidiéndole de favor. Amén. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué le estaba diciendo al centurión? Que él conocía que Jesús venía por autoridad de Dios. Amén. Él estaba reconociendo ahora sí que lo que tenían en común. Él también era hombre bajo autoridad porque a él lo mandaban, pero también tenía él que mandar a los soldados rasos, por decirlo. Amén. Entonces él, al reconocer eso, le dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo haz esto y lo hace. O sea que él sabía que su palabra tenía respeto. Y así igual estaba reconociendo que si Jesús decía la palabra, esto automáticamente se iba a hacer, como él. Al oírlo, Jesús se maravilló. Ahora se imaginan, ese maravillarse es así como, wow, ¿no? Como algo sorprendido. Fíjese por qué. Dice, se maravilló y dijo a los que le seguían. Y los que le seguían bien, están acá atrás, ¿no? Y se voltea, pero ya maravillado. Así, wow, y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Ese hombre tenía un espíritu humilde para acercarse, porque siendo un centurión, cualquiera diría, no, yo ahorita, y ya, se acabó. Pero no, tenía un espíritu humilde. ¿Por qué? Porque quería salvar un alma. Y el Señor se estaba dando cuenta de que él
estaba realmente buscando con amor, fe, paz hacia Jesucristo. Ahora, el Señor le dice que en Israel, porque sabemos que el pueblo israelita son los que deberían de ser, ahora sí, los que tienen más fe y los que buscan más de la palabra de Dios. Por eso Él está diciendo, ni aún en Israel, le dijo, bien sorprendido. ¿A cuánto podemos dejar sorprendidos nosotros con nuestra fe? Aleluya. Amén. Que nuestra fe no se acabe. Amén. Seamos humildes de espíritu, para que entonces nosotros podamos tener un día esto que el Señor busca de nosotros, que es la humildad para poder trabajar en nosotros. De otra forma el Señor no trabaja. Es como cuando viene uno al servicio y el Espíritu Santo quiere llenarnos y a veces estamos en posición y o así nos ponemos rígidos y el Espíritu Santo no obra, se va. Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos llene. Cuando nosotros confesamos, Señor, ven, yo te acepto, acércate a mí, necesito de ti. Así, con amor, con paciencia, porque el Señor es paciencia. Entonces, como el Espíritu de Dios es caballeroso para con nosotros, nosotros tenemos que ser respetuosos y humildes hacia Él. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha dado, mis hermanos. Espero que todos terminemos con un espíritu humilde y que sepamos esta parte. ¿Se pueden poner de pie, mis hermanos? Oremos por un momento. Gloria a Dios. Aleluya.